este encuentro insulares, celebrando el 35 aniversario del éxodo de Mariel, un éxodo que tuvo un impacto no solamente en la vida cubana insular, sino también por el exilio, que fue un hecho sociocultural, ¿no? Impactó la vida cubana en lo social, en lo político y en lo cultural. Y hoy tenemos aquí protagonistas, ¿no?, de ese hecho histórico que fue el éxodo de Mariel, escritores y artistas. Y ellos van a hablar de esa experiencia, de lo que significó para ellos, y después también de su experiencia en el exilio como marielitos. Disculpen ese término que se volvió peyorativo, pero creo que la experiencia de Mariel en general fue una experiencia positiva. Y voy a empezar este evento con el marielito que no pudo ser. Sí, porque con el Mariel todo el mundo se pudo ir. Muchos quisieron irse y algunos no pudieron hacerlo por las razones que ustedes saben. Aunque eso después causó una cosa que se llamó incilio dentro de la cultura cubana, el incilio, ¿no? Y voy a empezar con ese marielito que no se pudo ir, pero que es un gran marielito, cantautor cubano, medio trovador, no le gusta, no se merece esa afrenta. Eso siempre es la Y creo que su contribución a la música cubana es de gran valor, con canciones como El del Amor, Diario, Diálogo con un ave, y quizá la canción que anunció lo que iba a pasar en el año 78, que fue En busca de una nueva flor. Esa canción, si escuchan la letra, es una canción que está, anunciando, ¿no? Está, avisorando lo que iba a pasar en 1980, y la canción es del 78. Sí, exacto. Y bueno, sin más preámbulos, voy a llamar aquí a Mike Porcel. Quizás fue una premonición. Una premonición. Fue realmente una premonición de lo que iba a suceder, y sucedió. Y por eso la canción tuvo problemas. La canción y el autor. Y el autor, bueno, el pesar. La canción fue la primera y después el autor como consecuencia, ¿no?, de todo lo que vino en esa canción. Y Mike, yo sé que ya ustedes saben la historia de Mike Porcel en Cuba, todo lo que pasó, y no quiero someter lo que es de pista, ¿no?, todo el abuso, ¿no?, de la represión, hostilidad por parte del régimen a la que fue sometido. Pero sí Mike podría hablar de esa época que antecedió a Mariel, porque Mariel fue un gran muy bonito en la historia reciente de Cuba. Hasta ese momento Cuba vivía muy aislado del mundo y los cubanos tenían una visión de extranjero diferente, ¿no? Creo que después de Mariel se supo más la realidad sobre Cuba y los cubanos lograron saber, ¿no?, qué cosa era el exterior, el extranjero. Claro, hubo hechos como la comunidad, ¿no?, que eso fue abriendo un poco los ojos y esas cosas. Pero también había una generación frustrada, digamos, que había sido silenciada en los años 70, como vino el llamado quinquenio gris, y muchos artistas y escritores estaban prácticamente viviendo una vida totalmente de censura, de represión. Ya sabemos cómo la cultura fue, cómo el Estado se apoderó de la cultura y cerró puertas, y la creación estaba totalmente controlada por el Estado. Yo creo que Mike, que viviste esa etapa, en los años 70, nos puede hablar de esa época que antecedió a Mariel y cómo esa época influyó en tu pensamiento, o fue, digamos, transformando tu creencia o lo que tú creías sobre la revolución cubana. Bueno, yo nunca creí en la revolución cubana, de verdad que no. Como muchos, lo que hice fue tratar de sobrevivir. Otros tuvieron más la valentía de enfrentarse directamente, pero desgraciadamente nunca pudieron lograr sobrevivir.
carne, ¿no? A salir a la luz como compositor. Creo que eso fue lo que conformó esa forma de pensar de todos los artistas, y en el caso más directamente mío, de los músicos, de los compositores, que llegaron al año 78. Cuando llega el año 78, que es el año cuando empieza los festivales, el festival, no sé si tú recuerdas, se hace un concurso. Sí, se hace el Festival de la Juventud Estudiantil. El Festival de la Juventud Año 78. 78. Cruzaron ahí los años. Y se hace no sé si la palabra concurso, se buscaba que Cuba, como era la recepcionista, por decirlo así, del festival, se hacía por primera vez en Cuba, porque se había hecho en Finlandia, se había hecho en varios países. Sí. Y tocó esa vez hacerse en Cuba. Y se promueve, los compositores mandaron un tema relacionado con el festival. Yo, como tantos otros, mandé mi canción. Y la canción, misteriosamente, ganó el primer premio. Hubieron 3 premios, o sea, primero, segundo y tercero. El primer premio, la canción de Busca una nueva historia. Segundo premio, la canción que hizo Carlos Alfonso, después que trabajó conmigo en síntesis. Y el tercer premio, Juan Fornal. Esos fueron los 3 premios. Pero la que más se difundió fue que Busca una nueva historia. Cantaba magníficamente, bellamente por Argelia Fragoso. En esa época empezaba ella a destacarse como cantante. Hay muchas anécdotas que no quiero aburrirlo con ellas, pero hay una que siempre hago, que es que después que la canción es premiada, después que te dan un premio incluso en televisión, Eva Rodríguez y Fraga. Me llama un día la viceministra de Cultura, viceministra de Cultura, Marcia Leiseca, y me dice que ellos están muy preocupados porque la canción no es la canción que un joven revolucionario debió haber hecho. Yo me quedé así y digo, bueno, pero la canción fue premiada, o sea, no es mi culpa que la hayan premiado. El jurado, afortunadamente para mí, era un jurado internacional, en el cual yo creo que, como por Cuba, creo que estaba el maestro de Lauro, el resto era, creo que uno de los altos funcionarios de Humanité, de París, todo eso era comunista, pero por supuesto, no los comunistas de Cuba, que no lo sabían, tenían otra visión. Y la canción sale premiada. Yo le digo, bueno, no es mi culpa que la canción haya sido premiada. No, pero eso que tú has dicho de la mansa estrella de la libertad, eso no, un joven revolucionario no puede pensar que la libertad es mansa. Yo le repito lo mismo que le dije al principio, no fue mi culpa que la canción fuera premiada. Y por ahí estuvimos conversando un rato y el caso es que ellos estaban muy disgustados, yo diría, y preocupados también, porque la canción al final no podían echarla para atrás, no podían ir por encima del jurado, no podían ir por encima del jurado. Entonces hicieron algo muy feo, ¿no? Muy feo, que fue que le encargaron a Silvio Rodríguez que hiciera una canción, una contracanción, que fue aquella canción
nadie recuerda, pero Yo creo que esa fue la que me hizo a mí me dejó. ¿La qué? La que me hizo a mí me dejó natural. Sí. yo no sabía que podía tener esa influencia. Ahora continuó. Mira qué bueno. Vamos Mejor a que la hablar. mía. ¿Cómo se llamaba la canción? Vamos a andar. Vamos a andar. Los recuerdos de aquellos años antes de María realmente no son muy agradables, pero sobreviví una vez más. Bueno, todo el que ha visto Sueños Ampari o el documental que se hizo sobre Mike, que no todo el mundo lo ha visto, ya puede ver, conoce toda la historia de Mike, ¿no? Y bueno, ya se sabe todos esos años que Bueno, después del 9 años, del 80 al 89. Hay quien me dijo, no me explicaste a nadie que vivió el incipio, porque durante el María no hubo un incipio. Fue parte del incipio. Aquí está Marco Cel. Porque el incipio no es que lo hizo dentro del contexto oficial. Y nunca entendí, disculpa que te interrumpa, nunca entendí la razón. O sea, nosotros lo digo por María, pero nunca entendí la razón de ese incipio conmigo y de ese ensañamiento conmigo. Yo he sacado conclusiones y quizás eso vino más con la nueva trova, que de alguna manera hicieron llegar esa opinión a los altos funcionarios, porque los altos funcionarios no sabían quién yo era, ni les interesaba, mucho menos. Pero creo que ellos empezaron a lucubrar una especie de plan. Todo eso es idea, suposición, pero después de muchos años creo que ha sido la suposición más correcta. Y fuiste el único miembro de la nueva comunidad. ¿Cómo presidente de la nueva que se fue con el María? Que yo recuerdo, quizá, claro, como una especie de... Quizá eso le molestó más todavía, que el movimiento que representaba la producción fuerte, ya no ser muy... Bueno, fíjate que por eso a mí yo tengo mis cosas, yo tengo mi ensañamiento con la palabra trovador, porque se usó tan malamente que realmente se asocia con un movimiento que era un movimiento, se le dio todo el apoyo porque iba a ser un movimiento político. Si no, no se le hubiera dado, porque cuando Silvio empezó a componer, Silvio Rodríguez hacía canciones subversivas. El que se acuerde de aquella época eran canciones totalmente subversivas. Bueno, y él empezó. Resumen de noticias. Resumen de noticias. Que Resumen de noticias era era la- más directo. Que le costó poner por plagio. Ajá. Y después hizo playa y no. Después hizo plagio. Ah, Exactamente. después entonces Claro. y entonces después de que él hizo toda esa autolimpieza, fue que se convirtió en un vocero de la juventud comunista, porque lo canalizaron a través de la Es que juventud. cuando eso se fue bonito la nueva droga. Eso se queda después en la casa de las Américas por la iglesia de Santa María. Claro, pero lo hizo para protegerlo. Para protegerlo a ellos y darle cierta Después entonces fueron al grupo de experimentación sonora de Muricay, y todo eso estaba como dentro de esa protección de Alfredo de Barra, ahí de Santa María. Y siempre estuviste en buena gente, solamente como tú has dicho siempre en las entrevistas, a no ser por las canciones de temas poéticos, digamos, por ejemplo las razones estéticas, ¿no? de las letras, las canciones, pero nunca identificaste, por ejemplo, el bonito de la Bueno, yo creo que la prueba son mis canciones. canciones, exacto, no las canciones. No es lo que yo diga, sino mis canciones. Yo nunca fui un compositor de panfletos. Tu canción la cantaban cantantes como Beatriz Mante, que cantaban Bueno, sí. No muchos cantantes se arriesgaban a cantar. Pero si no eran de temas políticos, Para nada. Y tenía otra proyección a través de la música que no era lo que también se imponía,
O sea, se suponía que todo el mundo tenía que hacer música afrocubana. Era como una imposición. Si no hacías eso, no era cubano. Entonces había toda esa... Cuando tú empezaste con síntesis, realmente síntesis era un grupo también de una influencia de los sinfónicos. Yo no sé cómo eso se concretó. Se convirtió después en otra cosa, pero era rock sinfónico. Sí, era rock sinfónico. No, cuando yo me fui, ellos escogieron el camino fácil que era hacer la música afrocubana. No tengo nada en contra de ella, pero no era lo que de hecho, hay una versión de Busca para una flor que tú la interpretas con ese grupo. Mike, muchas gracias por tu testimonio. Gracias a Yo ustedes. creo que lo que nosotros sabemos todo. Bueno, voy a llamar ahora a uno que sí es un angelito de realidad y vivió uno de los acontecimientos más importantes de todo lo que desató el Mariel, que fue la embajada del Perú. Y aquí tenemos al narrador, escritor Nicolás Abreu, Felipe. Por favor. Nicolás, que bueno, sabemos es una historia como narrador, escrito varios libros de novelas y libros de cuentos. Escribió este libro que nos editó ahora, nos editó la editorial El Ateje, que dirige Luis de la Paz, que se llama Al borde de la cerca. Este libro tiene un prólogo de Carlos Alberto Montaner, que está considerado posiblemente el mejor testimonio que se ha escrito sobre la embajada del Perú. Por eso yo quiero, Nicolás, preguntarte, empezando, ¿cuál fue la decisión tú de meterte en la embajada del Perú, de entrar en la embajada del Perú? Y de irte, ¿no? En realidad eso no fue una decisión, eso es lo que siempre pude esperar, de una manera que uno puede escapar. Fue una oportunidad que Se presentó a mí, por suerte. Pero la embajada de Perú se presentó de una manera muy rara. El libro era siguiente, que no se sabía si iban a dar así, si iban a dar, y llegar hasta allí en un tiempo, en ese tiempo, en esos momentos. Y yo me quedé como fui a la embajada. Primero fui yo solo, primero hablamos mis hermanos y yo entre familias qué se iba a hacer. Mi hermano decía que no, que iba a hacer para nosotros que iban a bajar, que iban a aplastar a todo el mundo con tanques, que los tanques deberían estar allí, las cosas hiperbólicas esas que siempre se pensaba de lo que podía hacer en medio del partido, que era muy obvio, era capaz de cualquier cosa. Y entonces al final yo esperando a lo que dijera la moda de la reina. Una cosa de, bueno, si la moda de la reina dice que no hay problema, son más o menos que pensemos que no hay problema en trabajar, pues nos vamos. Y yo esperamos en la casa a uno de la reina habló, que le iban a dar asilo, que a todos los que estaban dentro de la embajada. Y ahí mismo yo empecé a preparar con un amigo mío el ir a la embajada a ver cómo se estaba comportando, que si de verdad estaba poniendo la gente preso, si había nada de eso. Hubo un automóvil que tenía un amigo mío, ese amigo mío, otro amigo de él, como estaba, que dijo, mira, voy a hablar con ellos que sí. Primero, después de que tú haces, ¿sabes? Nada. Ya uno se conocía en el parque, que era el revolucionario, quién no era revolucionario, quién era ese. Todo el mundo sabía quién no era el parque. Entonces, nos pusimos a la puerta y dijo, yo voy a hablar con él a ver si tiene ahí un espacio y vamos. Bueno, salimos a la... Eso fue por el día, temprano un día, ese momento. Y salimos tempranito, fuimos, llegamos a Quinta Avenida, la gente estaba, iba mucha gente caminando, llegamos hasta la embajada, como no dejamos llegar en carro, como una cuadra. Y cuando bajamos del carro, nos vimos a la idea que yo era por subir el destino. El policía pasa, sí, puede pasar, sí, con mucho gusto, no, vaya. Lo que quería es llegar a la embajada. Entonces, cuando yo vi aquello, yo dije, bueno, no me voy a volver a la casa, decirle a la gente lo que está pasando y todo. Yo había dejado a mi esposa también. Yo le había avisado a mi esposa que me diga, tú estás, porque siempre estaba. Voy a ver qué pasa. Cualquier cosa, yo vi, pero fui a la embajada, vi lo que pasó, porque le dije a mi amigo, oye, yo voy a mirar, me dice, ¿qué
¿qué pasó? Tú sabes, la palabra es. Le digo, bueno, sí, a lo mejor, quién sabe. Diré, fui a casa de mi mujer y digo, oye, aquello es para todos los niños. ¿Cómo se lo vamos? Ah, no, ya yo estaba preparando con un amigo mío que se pusiera para conmigo, mezclando con él, para irme con él. Él se va a ir con la mujer, todos ellos recién así. Y digo, bueno, pues vamos, fuimos de acuerdo. A los 5 minutos de llegar a mi casa, Fernando Obregón, Leonardo, Titico, y seguí gente reportando de mi casa que yo iba a hacer. Porque sabía que yo me iba a ir. Varios de ellos sabían que yo estaba preparando una balsa, una especie de lancha con un motor para tratar de ayudar, porque yo no llegué nunca a ningún lado, pero bueno, pero quién sabe. En aquella época alguien te podía recoger y desaparecer, no como ahora que aquí es seco y bien bajo. Y entonces me dije, bueno, vámonos todos. Mi hermano dijo que no, que no se iba, que si me iba a ir, no se iba, que se quedaba. Bueno, yo me voy a dejar. Mi esposa se lo puso. Y el otro hermano dijo que iba a esperar también un poco más, porque ya no quería esperar nada. La novia o la esposa, la mujer que tenía ese tiempo, iba a ser el cumpleaños de él, lo que quería parece era festejar el cumpleaños, y no estaba muy satisfecha porque el esposo se la dejara en la mano. Porque él se iba a ir, la iba a dejar a ella. Ella no se podía ir porque otro problema era que tenía una cuenta. Y entonces fuimos caminando a buscar una ruta así. Todavía la calle se veía, Entonces lo que hicimos fue salir caminando, pues en una guagua se llevaba toda la palanca así. Nadie decía cuando iba, pero otro se miraba, se llevaban los taxis. Se bajaban los Después se metieron días y días viendo la bajada, la grúa, llevándose los carros y todo lo que había llegado. Yo manejaba una motocicleta en mi trabajo. Yo era mecánico de bomba de agua, eso que arreglaba. Y yo tenía una moto, pero yo inteligentemente dije, yo no voy a dar la moto en casa y me voy a ir para la moto. Yo quería que nadie supiera que yo había ido y dejé la moto. Bueno, salimos caminando, pasaban la guagua, ninguna guagua, y uno de los amigos míos dice, oye, yo tengo un amigo mío que le debe mucho favor a mi madre, para hacer plataforma, conocía a todo el mundo y le daba plataforma a la gente, porque la gente era un negociante. Y muy bien de él, la gente lo conoció. Y entonces le digo, yo voy a hablar con él a ver si, porque un camión a ver si lo llevo. Y bueno, primero yo probé con otro amigo mío que estaba en su marido. Con nosotros, Fernando, un amigo mío que estaba en su marido, yo a veces yo no era muy pescado en su marido, pero yo sí. Yo me quedaba en la orilla esperando que yo viniera con él. Entonces, fui a hablar con él, le digo, ahora mismo tengo que irme porque me está esperando no sé quién, que mi papá me mandó un dinero a comprar una pizza, ahí se le fue. Le digo, bueno, será un pretexto para no llevarlo, no buscar ese problema. Pero en realidad fue así. Y entonces a poquito rato se aparece el amigo mío ese que era con un camión blanco. Barata ni nada. Y éramos los cuatro, Fernando iba con su esposa y la Rosy, una de brazo, la otra chiquitica de cargada 2 años. Y mi esposa y yo, Leonardo, Titico y mamá, no me acuerdo si aquí, pero se me dio más a pero de espacio sí después encontré mucha gente que yo menciono en el libro. Y entonces te dice, vamos que nos va a llevar. Estamos con las mujeres se montaron, la mujer de verdad se montaron con las niñas y ¿cómo se llama? Leonardo iba con la esposa. Y la esposa se montó adelante y la esposa se quedó atrás. Yo la senté atrás, yo iba a parar con Fernando. Entonces, bueno, que cuando había que pagarle algo, pero llevar. Uno sacó los pocos pesos que teníamos en los bolsillos, Fernando se quitó un reloj ruso, le dimos todo lo que teníamos. Ya pensábamos que no nos hacía falta. Y lo montamos en el carro y quedamos allá. Cuando llegamos ahí, igualito que nosotros. Con mucho gusto, sí, pero ya tenían una banda de esto preparado para el público y eso. Cuando iba a entrar, ya le va. Y ya estaba empezando lo que fue después la respuesta rápida.
mítines de Perú. Y entonces, cuando llegamos, digo, Fernando, vamos a ver que las mujeres que vienen con nosotros. Así, sí. Todo el mundo brincó, yo me quedé al último, no fuera guapo. Digo, para esperar a que el mundo entrara. Ya estaba tirando piedras, gritando cosas, y ya casi, la seca estaba casi en el piso. Ya casi llegando en la banda esa de gente con los palos. Pero son las marchas de... No, ya eso no estaba preparado porque ya no vieron a la gente, por lo menos que se fuera con un golpe y una pena en la cabeza. Entonces brinqué, me metí en la baja, ya eso, no se podía cambiar. La gente ya, después entré yo entré como a las 9, 9:30, 10 de la noche, ya a las 11 y pico la tarde. Ya no pude entrar más nadie, ya no pude más nada. La gente tuvieron que aguantar subir la seca un poquito, porque un poco afónico, porque tengo pólipo y sinusitis crónica, me dijo, así que eso no tengo que me espera. Profesora, hay como que ¿cuántos días estuvieron ustedes entonces? 9 días, ya después de todos esos días que ellos fueron, ya tú sabes, desesperante. Pasaron muchas cosas que yo encuentro en el libro, gente, policías que se quitaron las pistolas, las tiraron, y gritaron, otros que vieron a poner agua, a darle agua potable a la gente, se subían arriba del campo. Arriba la gente, porque arriba no caía en el piso, la gente lo cargaba, y aplausos para que brincamos. Ya después las cosas fueron poniendo más técnicas, todo estaba se empezó a convertir en un chiquero, pero un chiquero no, pantano de mierda, decirlo así literalmente. Ya no se podía caminar, por la vez la parte que estaba yo, me movía a otros lugares y un grupo ataque. Pero de día tenía que estar parado, o sentado. Pero por la noche, si no cogía un puesto rápido para cortar, No podía. como se convertía en un coche, y me entraba de ese grafán, tenía que pasar el cambio. O mirar en la cerca, o el poder, que fuera. Una vez mi gorda, después encontré a los cuñados míos ahí, pero la tapamos con una sábana, no sé qué cosa, para caminar ahí pegados. Aquello fue la cosa más dependiente del mundo, pero no nos importaba porque al final pensábamos que íbamos a tener lo que más deseábamos, la libertad y el deseo. Entonces 9 días trasladaban para el Mariel ya. 9 días salimos de la paz. Empezamos ahí a Salvoconducto provisional, después salvoconducto definitivo. Con el provisional, el que salía, los pateaban. Algunos volvieron, otros jamás volvieron. Hubo casos de muchachos que le sacaron una muchacha, que le sacaron el lobo. Aquello fue la odiosa. Todo está en el libro, si después quieren popular, compra. El dinero que tengan en el bolsillo. Si tienes 5, más de 5, pero si tienes 40, que te lo acuérdense que todavía yo sigo como escritor disidente. Nadie compra mi libro, nadie me lo publica, no me paga. Entonces, los salvoconductos dieron mucho cómplice. Y entonces al final, 10 cosas, no comíamos por nada. Bueno, comíamos, sí, hojas, todo fue un proceso. Primero empezaron a dar cartas, con la carita como se activó el desorden y empezaron a funcionar los agentes de la seguridad del Estado que ya habían infiltrado el gobierno dentro de la embajada con los salvoconductos provisionales. Se llenó de policía. Aquello era una banda de policía. Llegaban las caídas por un lado de comida, ahí llegaba la banda, a palo limpio con todo lo que estuviera allí, quitaban todas las caídas. Intentaron incluso las caídas que subían para donde estaba dentro de la casa de Estado, las mujeres y los niños también, quitarle la comida, pero bueno, ahí se formó una rutina que estuvo bien bonita. Ellos recibieron malo. Yo no estaba, si no hubiera morido, pero bueno. Ahí ya llegó un momento que era definente la situación. Y mi esposa se enfermó. Se enfermó de verdad, no de verdad. Empezó a subir sangre, a vomitar sangre, así que el líquido ese se tomaba y empezó a hacer daño de todo. Bueno, al final, yo
La copa que yo saco no lo voy a cortar. No como me voy a salir. Como salí, como todo el mundo fui a una mesa, trataron humillando, dándonos comida cuando salíamos. Yo me la cagué, pasé bien lejos de esa mesa. Cuando me dijeron, mira, ayer comida, yo sé, yo con la llevo hasta ahora, me van a humillar ahora. Seguimos caminando. Pero la copa que salí no la cuento porque hubo gente ahí que yo la cuento en mi libro, que me gustaría más que lo leyeran. No, también que una manera más. El libro de Gil al poco tiempo había llegado a Miami. Cuando yo salí de la embajada, llegué a la casa, dejar con la pesa patria, que yo era un tanto también, que como ahora la gente interesa. Como ahora tiro tanto, pero bueno, entonces, cuando salimos de la embajada, no fui a mi casa, porque ya me habían dicho que el baño estaba, la mitad del baño mío se había metido en la mano. El reparto fue, o sea que lo conocía. El reparto fue, la mitad casi estaba en la mano, o alguien tenía un familiar dentro de la mano. Y estaban haciendo muchos mítines de repudio, en esos momentos, y entonces yo le dije a mi esposa, vámonos a casa de tu tía que vivía en San José. Nos quedamos en la puerta de luminosidad, ahí pude caminando hasta frente en sí de Santo Suárez. Si alguien sabe, sabía que caminamos apestoso, viejo, imagínate, 9 días sin bañar. Y por la calle todo el mundo mira, cuando orían decíamos, nosotros teníamos miedo que no fuera a dar goma, porque estaban dando goma. O salimos en la guagua del punto ese que salimos de la embajada de todo, ya eso era huevo limpio. Llenamos toda la guagua del huevo. Y entonces yo, cuando tú llegabas a los puntos, el chofer te decía, mira, tenemos por ejemplo, la Puerta Luminosa, tenemos el Hospital Nacional, 3 o 4 puntos. Y ahí te están esperando tú. Dale boca porque llegamos. Hay una anécdota con un amigo mío que se compró y en vez de una guagua para irse para la casa, le tuvo una guagua para la casa. Grabado con el. ¿Te acuerdas del estado? Murió el padre de casa. Y murió aquí joven. Y era un machazo, tipo, ese hombre se comenzó a la embajada, 2 meses separados así. Y lo cogían, se metían en la cajita, era un centro todo a invitar. Y entonces, cuando tenemos lo de la guagua, fuimos caminando hasta casa de ella. Ahí nos bañamos, comimos, luego mi hermano fue a ver, me dijo, oye, no hay problema, vamos para la casa. Fui para la casa, ella tuvo que esperar. Yo salí el día 27, y no cuando quería salir, tuvo como 9 días, como 6 o 7 días estuve por la casa. Y lo avisaron de que tenía un representante de la web. Y ahí lo avisé a él. Estamos en un taxi para que nos dejara allí. El momento del país también, pues algunas de las cosas que son muy dolorosas. Entonces, mi hermano va conmigo, entonces hablamos con el taxi, mi hermano me dijo, yo cuando le cuento le digo que es malo, pero sí que era bastante dinero, porque lo llevara hasta ahí. Digo, yo no puedo llegar a la nueva portal, me digo, yo te digo en la rotonda, ya él había ido otras veces, los taxistas me preocupaban. Y entonces, te dejaban en la rotonda, pero cuando tú caminabas por la rotonda, al abrir un portal, y lo que yo estaba esperando era la tralla de La Habana. Todo lo que está aquí ahora. Se va a vivir Ventura, se va a vivir para Tampa, para otro lado, porque aquí saben que no. Bueno, whatever, eso sería otro libro. Y entonces, cuando llegamos a la rotonda, me damos vuelta, es de una vuelta, miramos, y entonces yo estaba para la ventanilla. Mira, cuando pasan otra vez, disminuye la velocidad, nos tiramos para no pegarnos a la tumba, sino ya pasar por el medio de la calle. Porque lo teníamos afuera de la calle, diciendo cosas y tirando huevos, piedras, bobería, era bobería que se tenía que después se puso mucho huevo. Y entonces, cuando dio la vuelta, ahí mismo, nos tiramos. Salimos caminando rápido, por dentro de eso, bajo los insultos, bajo esa cosa, lo que yo quería llegar yo pensaba que ahí mismo la hora de me estaba esperando la lancha. Llegamos allí nos cogieron, ahí nos sacó otra humillación también, nos pidieron pasaporte, salvoconducto, a mi esposa la desnudaron para registrarla, a mí me quitaron un anillo que llevaba de 0 minutos. Le había regalado mi abogado y cosas de ese tipo. Y ahí nos botaron por la guagua y lo llevaron al mosquito. Y en el mosquito,
se me ocurrió a mí así de pronto y se ustedes pagaron. Y ahí es con descendencia, no es ese. Entonces, yo no sé qué tipo de con descendencia, porque lo tiene un banquito que era de aquí a la pared aquí. Mi esposa mía 60 más. Entonces, el botecito no apareció. Y al final no apareció el botecito, me botaron en uno más grandes. Era donde iban las 60 personas esas, más personas. Ahí lo montamos, por lo menos yo me vine de España, yo miraba para atrás. Tenía también problemas con la policía, tenía problemas con la seguridad del Estado, ya estaba acosado de mucho antes por ellos, por el caso de Hernando Arena, que muchos deben conocer, nosotros estamos involucrados con eso, pero bueno, no voy a poner más de eso. No parece que diga algo que Hernando no le gusta. Entonces, tú sabes, ya ahí estaba asustado, nada de la sí. De momento que yo estoy contando más cosas, que te iban pidiendo pasaporte, el tipo le miraba una lista y te dejaba pasar, miraba una lista, igual que hicieron en la embajada. Yo tenía una lista en la embajada que miraba y tus barcos tenían todo muy bien controlado, ¿no? Si lo tienes controlado todo, no había nada. Entonces, así llegamos a la casa y llegamos aquí a Miami, por Cayo Hueso. Y ahí, a partir de ahí ya me empezó a volver una parte y hasta ahora anda con el pero otra cosa que la libertad. Y hasta ahora. Si quieres saber más, pues le digo. Yo creo que lo ha contado Nicolás, que ha sido muy interesante su experiencia. Entonces, invita a comprar este libro. Si hay que vivir con un solo dólar, es va a ser nada con otro dólar. Compré 10. Mira, si yo supero los 50 pesos, los contaron los libros. No vale la pena. Y tú la escribiste por primera vez en tu vida. Cuando yo llegué allá, el sitio maravilloso, lo ayudó mucho. Viví lo que yo no tenía por aquí, una amiga, como toda la familia de nosotros, dos. Entonces a las 3 días tuve un rey. Entre ella y yo había un conflicto personal, la locura. Entonces arranqué de allí, me fui, me lo trató muy bien, esta mujer. Pero ella vivía en un platón, que me dice, y yo no voy a aguantar mucho tiempo ahí, pero deja aguantar ahí. Y entonces de ahí conocí a un amigo de un amigo mío que había dado la dirección de él, y ese hombre fue el que lo ayudó. De la familia de ellos, y lo que nos había dado la Junta Patriótica, me unieron, me rentaron un servicio, me buscaron un trabajo y ahí empecé a trabajar. Estando en ese trabajo, me llevé este maravilloso de él, le dejo el libro y tomé las notas de todo, que estaba fresquecito, de todo el libro, una librería. Y años después, Y se publicó. Ya está. Lo publicó en Playor, ¿no? lo mandé a Playor, que me va a trabajar a Playor. Y yo mandé para los chicos de mi hermano de California. Y a los Alberto González se lo leyó y dijo que si estaba de acuerdo en publicar, que incluso que va a ser un prólogo, un blog, no, para mí en ese momento y ahora más no, por supuesto, de conocerlo. Y entonces publicó el libro y esa fue la primera edición, que ya se agotó. Y entonces después, Luis de la Paz y yo hicimos esta edición, ya con letra más grande, con la de mayor, un poquito miserable, el difunto Rosalén de esta noche. No se ha hecho la presentación del libro, porque el libro se hizo cosas. No la hemos hecho todavía ni de esa. Debería presentarse todavía. Que yo he publicado como, después de este, he publicado como 3 o 4. Yo le he hecho, pero a mí no me gusta mucho las presentaciones. Como escritor son mediocre, como orador pues. Me alegro mucho de venir, tu testimonio ha sido fascinante, muy bueno. Bueno, no llegamos a la idea. Sí. Que podemos hacer. Y Pero si ustedes estuvieron en Cuba en esa época, saben lo que se vivió y de la manera que se vivió. gracias, Nicolás. Yo hace para un documental que va a ser el seguimiento y ahí también hablo de ello. Muchas gracias a ustedes por el Ahora viene la representación femenina y hubiera deseado
libro Finding Mañana, que es un libro muy importante sobre Mariel. Aquí está también Belkis, hermana de Raúl, que quizás pueda aportar algo cuando tu hermano intervenga, ¿no? Pero tenemos aquí también a Mari Laurel Fuente, que es un músico, graduada de socialista, la literatura sinfónica de ballet y ópera del Teatro García Lorca antes de emigrar a Estados Unidos. Y ella además escribió un libro sobre el Mariel que lo publicó la editorial Britannia, La Odisea de Mariel. Así que le damos la bienvenida. Primero que quiero hacer gracias por la invitación, a todos, verdad que siempre es un placer escuchar otra historia que en muchos puntos son afines a la propia y en otros parte de las características de cada cual. Quería decirle antes de empezar, al señor, que yo tengo un reloj soviético que traje increíblemente, no te traje ya, pero sí. No se le puedo trabajar. No, reloj soviético. Tenía uno en Cuba que me regaló mi hermano, que se quedó de comer, no se acababa de ir. Pero si era soviético, me gusta. Para hacer un caso del libro. Entonces, hasta que no se llama Putin el reloj. me gustaría saber, ¿no? ¿Qué fue lo que llevó a tomar la decisión de irte de Cuba cuando Te voy a contar. Yo me sentí un poco cohibida porque no sé ser breve. Pero bueno, como tuve al señor delante, creo que no. Me siento un poco más cómoda. Está inspirado. Como bueno, el libro, ya yo no tengo el libro porque esto yo lo publiqué en el 2005, cuando cumplieron los 25 años de Mariel, para la editorial Britannia, como bien dijiste, y se agotaron. Estoy viendo a ver justamente si hacemos una edición, pero para ponerlo en la plataforma, porque en este momento todavía no estamos en la plataforma nada, pero bueno, me dijiste que lo primero era el libro La Odisea de Mariel. Realmente la Odisea de Mariel para mí comenzó igual que con el señor. Yo estaba tocando en la orquesta de ballet y ópera, era celita, pero tocaba en la orquesta de ballet y ópera, y entonces en internet lo de Madame Butterfly, que mi esposo me hizo para un amigo que tenía que agarrar conmigo a los meses. Lo que había pasado, yo tenía una niña de 2 años, estaba con mi mamá, yo pensé que había pasado algo con la niña, con mi mamá, y me dice, no, pero ¿qué está pasando esto? Yo no sabía, realmente no había oído ninguna noticia, estaba muy metida, era muy joven y además estaba muy metida en el asunto de mi niña que tenía 2 años, el cielo, el trabajo y tal, y no había oído las noticias. Entonces, obviamente, yo pánico, porque cuando él me dice lo que pasa en el puente, yo digo, bueno, nosotros no podemos, esto tiene que ser una trampa, y no podemos, no sé, pero triste, y ahí yo fui, porque él fue a llevar a un amigo que le pidió que lo llevara en la moto. Está pasando esto, y no me la moto. Uno trataba primero de diseccionarse de que no te van a matar. Exactamente. Nosotros lo que teníamos era huir, no No, nos mataban. él no se puede confiar, ¿sabes? Entonces, bueno, él llevó a Federico, que es el nombre de Federico, que está aquí, y yo todo como era, digo, hay muchísima gente, es imposible que maten a todo el mundo. Nosotros estamos en la última noche, ya casi a cerrar también el bajado. Entonces, digo, Dios mío, ¿qué hago? No sé, bueno, el caso fue bien, le di permiso en mi trabajo, ya empecé para sentarme, dije que mi mamá se sentía mal, que me estaba con la niña, que tenía que ir, me dijeron, no, sí, no hay problema. Fui a buscar a mi hijo, mi mamá no se quiso ir, me mandó vaya a ustedes, porque como él tenía de servicio militar, o sea, que se le ponían todas esas dificultades para salir del país, dice, alguna vez que tiene problemas, vaya a ciudad, o deja que se vaya él, o déjame la niña y tal, pero yo digo, si no vamos todos, pues yo me vuelvo a la niña con él, porque el problema, ellos tenían por la realidad. El caso es que llegamos a la casa y, fíjate, yo estaba temblando, yo soy una persona que pienso muchísimo las cosas, ya casi
eso es verdad. Pero todo el mundo iba vestido con traje. Bueno, claro. Había gente que tenía traje allí. Ah, bueno, yo eso no lo vi, pero bueno, yo, usted sabe que en aquella época cubana, como tal, bueno, el caso es que esto, me recuerdo que fuimos a buscar a las amistades, cuando fuimos a buscar a las amistades, porque mi esposo me dijo, María, ¿qué se cayó? Dice, no, vamos a buscar a Barbarita, porque el esposo del Dios civil también, de hecho habíamos incluso hablado de que hacíamos una balsa, y tal, y yo, bueno, sí. Cuando llegamos, la mamá de la persona dice, no, ya se fue con su esposo, dejó a los niños. Porque había personas que hacían eso pensando, los recojo después de la, ¿sabes? Son decisiones personales que cada cual tiene sus razones y en fin. El caso es que nosotros estuvimos en la casa para arreglarlo todo mamá y de repente tocaron la puerta. Cuando tocaron la puerta, yo pensé que me moría. Porque lo primero que me vino a la mente, alguien se dio cuenta que no queremos ir. Y hasta ahí la policía y tal, pero era el niño de ella más grande que tenía 11 años que dijo, yo me voy con ustedes para el Guadalajara. Como éramos tan jóvenes y la ignorancia, la juventud era atrevida y uno no mide porque eso fue con nosotros. Cogimos una guagua, vivíamos en dos Santa Catalina. Cogimos una guagua en la esquina, no sé cuál ruta era, que iba lleno. Hasta allá. Cuando llegamos, como dijo el señor, nadie hablaba nada. Era un silencio. Es indescriptible. Porque era, tú sabes, cuando tú sientes que hay algo, un peso, ¿no? Que hay algo. Nadie decía nada. Yo describo eso como la manifestación espontánea más grande que ha habido. Es cierto. Sin proponérselo a la gente. Eso marcó un antes y un después, definitivamente. Eso marcó un antes y un después. El caso es que, bueno, nosotros íbamos en la boda haciendo eso, mi niña, yo, el muchachito, mi esposo, ¿no? Y llegó la parada, nadie se bajó en ninguna parada. Hasta aquí. Y a veces se quedaba la guagua. Bueno, yo no me fui metida, yo estaba tanto, yo tenía un pánico, porque para qué le digo, yo sé que nosotros vamos a yo iba así y todo el mundo se bajó, pero en la medida que nos fuimos bajando, iban saliendo personas de las esquinas y se iban incorporando como las manifestaciones, las movilizaciones que se hacían allí, que eran obligadas, obviamente, pero esto era como dice el señor, espontáneo, voluntariamente, hasta llegar. Bueno, después ahí había una cerca del pecho, era muy alta, y bueno, obviamente, esto. Vamos a acusar, yo me trabé en la cerca, porque cuando alguien pierde, entre uno de los malandros y los otros, mi esposo pensaba que era que yo quería cuidar el niño. Me decía, yo estaba ahí, después tiraban piedra, como ya cerraron, tiraban piedra. ahora le voy a decir, mire, usted no se acuerda el muchacho que le dieron un golpe, que le partieron la cara y con la bajada, así. No podía sacar los brazos porque después se pasaba la vida en el techo. Bueno, el caso es que finalmente bajamos los techos, tenemos que bajar los brazos y pudimos entrar. Y allí había una cantidad de personas, como dice el señor, uno sentía la transpiración de las personas. Empezaron a tirar piedras. Al lado mío había una muchacha que una de las piedras le dio aquí. Partió todo el lado así, imagínense, entonces las moscas, las cosas. Y yo el miedo era que mi esposo iba a cubrir a la niña, y entonces me sentía culpable. Que yo había pensado que iba a hacer una cosa y era aquello y ahí no podía desenmascarar. Entonces digo, ¿qué metido a la niña en este problema? Pero bueno, ahí nos fuimos acomodando, había dos casas, en una de las casas, no sé si usted se acordará, ellos dijeron en algún momento, las mamás o las personas las que tengan niños menores de 2 años van a entrar. No, adentro de la casa. Sí, pero la primera o la segunda piso. La primera, a la piso chiquitito. No, yo entré adentro de una casa. Entonces, pero antes de entrar en la casa, lo que estaba atrás de ese abuelo, yo estaba muerta porque vamos pasando las horas, yo me puesto rápido y ya no podía más, entonces yo creo que me remonté una pared como una casa que había y me fui bajando cerca que me quedé en el piso con la niña. Hace rato que me estaba orinando, pero de modo. Y entonces, pero de repente siento un calor, una humedad. Y le digo a mi esposo,
sentada en aquella silla, así, con la niña, para hacer pipi, descubrí, estaba cerca de una cocina, entonces descubrí como un closet que tenía como un vertedero, entonces abría la puerta del vertedero, pero descubrí un día por casualidad. Y bueno, porque los baños se podía ir, los baños eran, no te lo puedo explicar, porque imagínate. No podía retirarse dentro del bañito ese al lado de la casa donde usted estaba. Primero, no se podía retirar. No, si yo fui a ver para ir al baño, dije, no, que no podía pasar porque era Ácido puro. ácido y más. Pero bueno, el caso fue que ahí entonces tengo que parar. Ya abría su puerta del closet, ¿verdad? Había como un pisito, estaba la pilita, entonces yo me paraba a mirar el pisito, cerraba la puerta del closet por la niña que estaba. Y ahí trataba con una mano de hacer pique. La niña, bueno, ya se orinaba de medio detrás y ya no sabe lo que es por ella. Entonces, bueno, conclusión, que estuvimos ahí 14 días pasando, como dijo señora de Caín, voy a repetir que las botellas que hacíamos de hoja, que gracias a Dios no era venenoso, uno no sabía. Una lata por la hoja que arranqué iba a la tierra y que la comía. Primero la otra de hoja, no yo no vi. Esa la vi yo. Sí. Entonces, la vi yo cuando entré en la parada. Como usted entró más temprano, yo entré a la noche, claro, casi a las 12 de la noche. Un cajón político, de fondo me digo la verdad, la mata por la bomba. Vamos, cuando fuimos ahí, No, aquello que no. arrancamos la raíz de la tierra y casi bajándolo por la gente, no la quería que no es propiedad. No, porque había discordias a veces por el pedacito de Igual que con la soja, ya no quería que tú pudieras más. Ellos empezaron, como ese señor, bueno, articulando todos aquellos políticos, tal, y qué sé yo, y empezaron a dar las carritas que venían, que las tiraban muchas veces a los centros de escuela de la cerca, hacia adentro, claro, el piso estaba muy pasado, lleno de orina, de caca, de todo. Eso fue después Para que la de... gente se tirara recogiendo del piso, que le hiciera, ¿no? Porque la comida empezó ya días después, ¿no? Días después, el primer día sí, no había nada. Después pusieron agua y pusieron unos baños también, una piscina. Podría salir yo. No, pero yo no salí hasta que, bueno, yo no salí hasta que mi hija se enfermó. La niña se enfermó, entonces tuve que salir a los policlínicos. Entonces, en los policlínicos, aparentemente, había una muchacha muy amable. Claro, ahí todo el mundo era, ya tú sabes. Todo el mundo estaba por ahí. Pero mi hija, a pesar de que tenía 2 años, habló muy rápido, y era muy social, a todo el mundo le decía tía. Entonces, tía. Pero cuando le gritaban, eran gritos, pero por favor, pero yo no. La que eso no era. Una vez se me acerca la muchacha que le gritaba, por una de ellas, porque a veces tocaba una, a veces otra, porque ella veía muerta de miedo también. Entonces ella me dice, como, te voy a decir algo, pero mira a otro lado, como que yo no estoy hablando contigo, porque necesito decirte
Y entonces cuando me dice, ven, que tu mamá mandó un mensaje. Yo digo, bueno, ¿qué hice yo? No, le dije, señor, sí, nosotros vamos a salir. Nosotros lo que quieran que salieran. Pero nosotros vamos a salir. Cuando yo decía, pero no, tu mamá no, mi papá tú, dice, no, y ahí nos subimos a salir, también esa cosa tú, y fuimos para, nos montamos en esa guagua. Ya mi mamá también me había dejado un recado, como alguien, porque ella no pudo esperar para que yo saliera, pero no me iba a hacer un grito, yo tenía una hermana muy pequeña. Y entonces con una señora que me identificó con la descripción que le dio, que por favor que no me fuera a bajar en las paradas que me dice el sueño, que me bajara en cualquier parada, tenía que decirme aquí, porque estaban dando un gol. Cuando esa señora me advierte, pues ya nosotros llevamos la guagua y la mamá de mi esposo vive en 1942. So, cuando la guagua cogió por 1942, le dijimos, miren, nosotros aquí no vamos, no es aquí, sí, aquí, porque aquí no sé. Yo no puedo abrir la puerta si no era un punto de... Sí, dice, no puedo aquí, sí, nosotros venimos para acá, nosotros vimos aquí en el edificio Cocina, en Panamá, y entonces tanto insistimos que el señor abrió la puerta y nosotros salimos, les miramos. Claro, uno no se da cuenta de lo sucio que está después de tantos días. En un taxi, porque bueno, como venimos para la casa de mi mamá, pagamos allá cuando lleguemos, lo que sea, y yo le digo a mi esposo, pero mi esposo falleció, para descansar, hace 7 años. Entonces yo no digan nada del taxi, no vayan a hablar nada, porque era muy de hablar y de decir, y de contacto con el tratado. Y le dije, no voy a decir nada. Pero el taxista empezó a hablar que si la embajada, que si esa gente que está ahí, que ustedes creen, y yo tomando los trabajos, todos los recetones, y así, y hasta que él no pudo más, dijo, sí, mire señor, nosotros estamos en la embajada, y el taxista le dijo, ¿tú crees que no me hubiera dado pena si ustedes traen una presa? Ustedes traen una vez, claro, por eso le llamo, porque ahí sabía que íbamos ahí, porque la pacha que traían, ya la parte de la bueno, así llegamos a casa de mi mamá, tocando ahí, le digo que yo salía, tú sabes, todo muy para que los vecinos vivían en un edificio, ¿no? Y entonces, ay, mi mamá me cansó, no me voy a poder vivir, ¿sabes qué sé yo? La cosita que ella no se come la tengo blanca, cuando yo me quedé aquí, tenía marcado la costura de aquí, como si me la hubieran cosido también, toda, y el morado que tenía, que cuando se me había acabado la vida, las 14 días era, que me moría todo. Pero bueno, ahí fuimos para la casa de nosotros, vimos Santo Suárez, con Santa Catalina, y ahí entonces nos tocó desde el 18, de 18 al 19 de abril hasta el 7 de mayo, con los actos de refugio que ponían la aldaba de la puerta, que aquello era tremendo. Fuimos a la sesión de interés, sí. El día que fuimos a la sesión de interés se formó. Ahí era mucho golpe. Estábamos el día que se formó el lío. Porque fuimos ahí por lo que me había dicho mi mamá, porque ahora es más fácil por aquí, que se yo, como tu papá estaba aquí, tu papá también. Bueno, y en ese entonces me dice, quédate aquí para déjame entrar para averiguar, qué sé yo. Y en lo que él entra, empezamos a llegar más gente con los hijos. Pero venía con macanas y con penadas. No, hay imágenes. Gracias a Dios, hay imágenes de ese desastre. La comisión cubana. Sí. Delante de mí le sacaron la cabeza por el que yo me quería morir y yo con la niña que cada entonces se me había caído una plataforma que no sé si la hizo el amigo Sofía. Que mi esposo me la había comprado la abuelita, entonces yo agarré el trono y se me había caído una plataforma. Y él, porque salió cuando yo era asunto de comer, me podía ver papel de ustedes, se me quedó de la plataforma. No voy a cambiar, voy a terminar para que no me Y después al final eso de cómo respondieron los finales. Ok, entonces entramos, se dice que era la breve. Se va contando de cosas también. Mira, yo entro ahora y hablando, y yo me contaba muchas cosas que no me contaba. Yo entré a la embajada, me había caído el día, tenía una bomba de agua, un montón en la uña, me lo reventó. Y el dedo se me hundió dentro de la embajada. Me tuve que sacar la uña con una pizza en casa de la tía de mi esposa para no ir al hospital. Porque en el hospital de la Ah, el hospital, lo que cambiaron, ya estaba enferma.
solidario acá. Y entonces Pedro dijo, yo lo voy a llevar como señor, no lo puedo dar exactamente, pero yo lo voy a recoger muy tempranito y lo voy a llevar. Y allí hicimos como yo mismo Romero, no entramos. Cuando entramos, claro, nosotros nos traíamos la notificación. Y yo no sé ella si se acuerda, el pasaporte cuando tú salías de la embajada que lo tenía, te lo marcaba. Cuando la policía le pararon fuera de algún lugar. Pero nosotros no tenemos que bajar un pasaporte. No, el carnet de identidad. el carnet de identidad le hacían una marca, pero la gente lo había borrado. Pero yo no me lo canalizar, no sé. Yo sí voy a ir el Entonces entramos para Fontana y el primero que me atiende se me pide el papel, mire, fueron a avisarnos a la casa. La vecina me lo dijo, pero parece que el viento se lo estaba. El viento se lo habrá llevado, no sé, porque finalmente encontramos un papel. Eso parece que es así como, tú sabes, y yo digo, bueno, a ver si esto pasa. Y él me dice, bueno, pasa allí, habla con fulano. Hablamos un momento con fulano. Pasa allí, habla con el carro, hasta que ya abrimos donde toda la gente que ya estaba para irse. Entonces, la gente le quería una cosa que ellos a propósito lo miraban porque le faltaba una firma con un papel, porque no le veían de Oriente, de Camagüey, del interior. Entonces, bueno, aquí una exposición tremenda, hay como, porque mucha gente la está cortando, que no me quieren robar, pero vaya un poquito y no la está dejando ir. Hablo con un militar que era que estaba sentado allí en la cama y le explico que el papel se había perdido y tal, y se lo trajeron, lo van a compensar a la casa, porque si ese papel dijo, bueno, mire, nosotros podemos comprar porque está caro, nosotros nos vamos a mover para la casa, porque la casa va a haber un puesto, porque está pasando esto, es verdad que estaba criticando, pero está pasando esto, mire que también nosotros con la cara más rojo que tenga, sí, porque tú sabes, y vamos, tú sabes, parece mentira, pero así mismo fue. Y entonces le dije, yo iremos para la playa, ir para la arena, el país estaba determinado, y eso, y ustedes van a estar ahí, no sé, porque de la casa no vamos a volver, porque va a haber un muerto. Entonces no permitiría, está loca. Y se ven a ver como aquella señora que está ahí, que si ella autoriza, yo le pongo un nuevo. Cuando yo le digo a la señora, ella está así, sin mirar, como si no sintiera, me ignoró total. Me sentí tan mal, pero yo sé, bueno, ella no suena, ella no sabía, yo seguía hablando por la hora, un rato y otro, y ella iba a estar cuando yo tenía mi speech, ella se tenía siempre allá afuera. Lo voy a sentar. Pasó muchísimo rato, horas, yo me iba a hablar con ella, hasta que me hizo así. Porque yo pensé que tenía culpa, ya me dice, ¿qué pasa con esto? Y yo sí. Y ella lo tiró, no sé qué, dijo, no, el señor militar me hizo así. Eso sí, y montaron eso. Yo diría, Juan, ay, digamos un poquito. Cuando yo veo aquello, que ya hemos visto estaba perdiendo, entonces mi esposo se encuentra un amigo que tenía una litera dentro del campamento y dice, bueno, mi esposa, digo, no, yo no voy para dentro de la litera, nosotros tenemos que usar a veces un bote. Para montarnos en los botes, ellos a propósito veían la familia y decían, por ejemplo, voy a montar estación, yo lo separaba. Y yo le dije, nosotros somos tres, cuando vamos a montar no vamos ninguno. Y cada vez que llegaba el señor decía, tengo dos amigos, somos tres. Y entonces, y rompía la fila y todo, para que a la gente, tú sabes, un estado así, mire, le voy a decir una cosa, yo no vi los perros, yo no supe que hayan estado, pero yo por lo menos, yo no llegué, yo me quedé en una parte, en la parte de fuera, de la intemperie, y nunca me metí para el campo. Hubo gente que llegó aquí con un día de... Claro, lo sé, lo vi después con la fotita, porque yo así no puedo decir, entonces, al final, pasó toda esa madrugada, toda esa noche, por la madrugada, pasó por aquí, al otro día, yo me lo así, y al final yo le dije sí, y me dijo, pero todavía no, había como había una nave, ¿no se acuerdan? Una nave grande, y entonces se me dijo, ¿cuánto es? La gente nos metieron en la nave y finalmente nos metieron en un camaronero grandísimo, que era así, que yo me senté, bueno, los hombres para arriba, las mujeres adentro, y yo me senté en la puerta de María, y ya yo no podía más, y seguían metiendo gente, y ya no podía más, pues ella tenía claustrofobia. Digo, no, yo no puedo, digo, para Dios, pasó. Y me fui, y dije, ¿qué cosa aquí? No puedo ir abajo, no puedo, si me pusieron un montón de gente, y seguían metiendo, porque lo ponían, y digo, no, me faltaba el aire. Arriba se estaba lleno de, ya de los presos de esos
que habían sacado, que tenían unas caras que yo nunca había visto un cubo, porque esa gente no veía la luz del sol. Y entonces venían dos muchachos que habían ido a buscar a la familia, que no se la habían dado, que habían perdido los botes, habían perdido el dinero, habían perdido todo. Y parece que me habían tenido miedo, que había uno que había estado bien tarde. Y me decía, tú no te preocupes, porque estoy con miedo. Aquel que se ponga con eso, no quiero para agua. Creo que se dedica el libro otra vez y que se vea perfectamente. Muchas gracias, Mari. Bueno, ahora tenemos un representante de artista plástico que en Cuba ha estado de la Academia de San Alejandro y que también se fue cuando el eso del Madrid. Y aquí, además de ser pintor, ha sido actor también. Creo que lo vimos en Guardia Persona, ¿no? En la película de Mambo King. Lo vimos. Y bueno, seguramente que Raúl Provenza y Becky también pueden incorporarse y aportar algo.
ahí me decía, esa la quita aquí. Eso me recordó cuando mandábamos la obra. En la 14. Ustedes son dos hermanos, Bueno, me gustaría contar compañeras experiencias de Mariel, a grandes rasgos, porque el tiempo de que sea muy limitado, que los llevó a tomar esa decisión y bueno, el impacto de su vida. antes de llegar a Mariel, yo estudié en la escuela de San Alejandro y en el año, ¿cuánto? ¿Por qué llegó a Mariel? En el año 34, pusieron un guagüero de director de la escuela para votar a todas las personas que eran homosexuales, toda la gente que pensaban que no era gente que les convenía, y entonces hicieron la limpieza en San Alejandro. Okay. Después vino la comunidad, después vino aquel famoso discurso de que no nos queremos, no estamos, que mucha gente, después llegó aquella bocanada de que todos los que estaban en el exilio quisieran buscar a sus familiares que vinieran, y el 3 días tenía 22,000 barcos eran. Y entonces, ahí ese fue el primer golpe grande que sintió, de verdad, que el pueblo de nuestro consejo. Ahora, ya llegando a lo del Mariel, yo soy marielita por carambola, porque yo nací aquí en los Estados Unidos. Entonces, nosotros teníamos la salida. Tú eres Marielita por Gusano. Sí, por Gusano. Pero aparte de eso, yo nací aquí en los Estados Unidos y nosotros teníamos la salida legal de Cuba en el año 1980, en mayo del 80. Que fue lo que ella contó ahorita de la embajada de la... Sí, el día que me iban a entregar los pasaportes, nosotros fuimos a la embajada a buscar los pasaportes y fuimos temprano, nos dijeron que el cónsul no estaba ahí todavía, nos fuimos a casa de una familia y cuando regresamos estaba armado el lío aquel de los pagos, de los bronca y todo lo que y no fuimos. Entonces nunca recuerdo los pasaportes. Llegó el lío del Mariel, y me acuerdo cuando vino la cuestión de la embajada, yo estaba jugando pelota en la ciudad deportiva, me quedé solo. El mundo salió corriendo, pero como yo me iba allá, yo sí me preocupé por eso. Aparte, yo me iba con familia, yo era jefe y cabeza de familia y se murió en Santo Domingo. Finalmente llegó Mariel, se acabaron las salidas legales de Cuba y entonces dijimos, ¿y ahora qué? Llegó un primo, de esos primos que nadie conoce, pero que llegó a buscarme en una lancha de esas, un bote, y nada, ahí fue cuando vino Mariel con nosotros. Nosotros entramos a la Abreu Fontán juntos, pero salimos por el Mariel en barcos diferentes. Mi hermano vino solo, mi mamá y papá y yo Sí, venimos. porque en el Abreu Fontán a mí una señora de la seguridad del Estado me dice que yo tengo que enseñar el papel de servicio militar. Y yo le dije que yo no tenía, que yo era americano, le dije, me miró así y me dijo, tú eres cubano. Y si no me enseñas el papel no te vas. Entonces ahí se armó el lío, yo salí, me dieron unos cuantos bobazos de afuera, llegué al servicio militar, ahí cerca de inmigración, ahí en Monte y nada, el servicio militar me dijo que yo no tenía ningún tipo de papel que darme. Me fui para la inmigración y cuando ahí estaba mi papá, que había salido de los montañeros. Si tú no te vas, no nos vamos. Y yo le dije, tienen que ir, porque yo me voy a ir de todas maneras, de alguna manera. Bueno, finalmente él dijo que no, me metí arriba, me senté 15 minutos en una butaca, salí y le dije, se resolvió el problema. Me dijeron que me iban a buscar, mentira, no hablaba con nadie. Y entonces él se regresó con él y me dijeron que estuve 3 días en inmigración hasta que me atendieron, me enseñaron los pasaportes de todo el mundo, quién son esta gente, pero mi pasaporte americano, salí con eso, me dieron una dirección, me fui a casa de una vecina, me fue a buscar un oficial de seguridad, mi nombre. Porque ya la casa, la catapulta Estaba cerrada. Y entonces pues nada, llegué ahí a la inmigración, me monté una boca y me llevaron para Mosquito directo, no me pasé de nuevo por Fontana. Y ahí cogí un pobre y entonces yo pensé que ellos no estaban ahí todavía, y ya se habían ido, pero no estaban ahí, porque había habido una tormenta y lo habían tirado. Finalmente no nos vimos, salimos mismo en un día de diferencia, ¿no? Y llegamos casi el mismo día. Pero voy a contar esta parte porque a mí esta parte siempre me emociona mucho. Cuando nosotros salimos, iban muchos botes, un barco, yo vi un barco enorme como 500 personas. Y iban muchas personas, como dijo ella, que no le iban a sacarse a la familia. Y entonces perdieron todo el dinero que invirtieron para sacar a la familia. Me acuerdo que un señor se me acercó y me dijo, te regalo $5. $5 que después me sirvieron mucho. Pero bueno, cuando eran como las 6 de la tarde, habían 2 torpederas cubanas ahí, estaba lleno un helicóptero enorme, una bulla grandísima. Y nos dicen, hay un enfermo en el barco. Este es el Coast Guard de los Estados Unidos, hay un enfermo.
ustedes están en aguas internacionales, mira, aquello fue, yo 45 años después, todavía yo me emociono, porque eso fue yo siempre me quise de Cuba. Y ahí sentí yo que me había ido de Cuba. Yo tuve una experiencia, bueno, yo sí estuve en el Arroyo Fontán, veo un mosquito, vi los perros. Aquello era horrible, horrible porque en ese mosquito habían 3 literas y habían cientos y cientos y cientos de personas. Y entonces después nos llevaron para, te voy a contar esa última parte que no lo vivió mi hermano, después nos llevaron para el Mariel. Quien nos iba a buscar eran familias nuestras. Le dieron, eran 3 tripulantes del bote, él y 2 amigos más. Le dieron 17 personas, incluyéndonos a nosotros, a tío mi mamá y todo, y le dieron 124 personas. Que todas eran presidiarios. Sí, locos y todo, que en un momento determinado hasta se cayeron al mar porque se quedaron dormidos ahí. Y entonces, cuando íbamos a salir en el Mariel, empiezan los militares. Una cosa muy triste, había mucha gente con niños. Yo era jovencita, yo tenía 18 años, y había mucha gente con niños y los gente del se paraban en el medio del Mariel, donde todos los botes estaban alrededor, se paraban por las famosas cajitas y hacían así. Tú veías los padres nadando hacia las cajitas y cuando llegaban hacían así y se las tiraban en el mar. Así, yo lo viví, no es mentira. Y entonces cuando ya nos dieron la salida, como ellos tenían los GPS del bote, nosotros veníamos camaroneros pero pequeños, ellos dijeron, no se puede salir, a 5 millas de aquí hay una tormenta. Y dijeron, tienen que salir. Todos los botes que estaban ese día salimos. Nosotros el bote no era muy grande, pero era grande. En la estera del bote iban muchos barquitos chiquitos. Y cuando nosotros a las 5 millas empezó aquella tormenta, que las olas nos levantaban casi a 10, un edificio de 10 pisos, sin mentirte. Aquello de la gente empezó a vomitar, la gente se caía de esos presos, se cayeron muchos al mar cuando dijeron, no nos vamos porque nos vamos a morir todos. Regresamos, tú veías los barquitos. Solos. Toda esa gente que venía detrás de la esfera del bote nuestro murieron. Todo no se pudo hacer nada. Entonces ahí estuvimos 2 días en el Mariel y todo el mundo dijo, no vamos a salir. La gente se puso, no vamos a salir, y ya cuando se mejoró el tiempo, salimos. Fue el año que organizaban las noticias. Ellos habían llegado ya. La gente que murieron ahí. Nosotros llegamos el 13 de mayo y la travesía fue el 9 de mayo. Salimos allá como 3 días y verdaderamente la travesía no fue mala, ya después que se fue el Nosotros, yo venía en un barco muy grande que era de equipos de la policía de experimentos en el mar y tenía una compuerta. La compuerta con las olas el agua entraba y salía. O sea, yo llegué con un solo zapato, ¿sabes? Y entonces, cuando un señor que me dio parece una onda esa, que dio memoria, no sé, y empezó a decir que se bajaba en la parada de Santa Clara. Y el tipo acá arriba encendió un fuego y lo dirigió él y le dijo, si no lo callan, lo tiro a la boca. Porque estaba colocando él, ¿no? Y eran como 500 personas, y aparte ahí había mucha gente mala. Y cuando llegué a Cayo Hueso, el pasaporte americano, empezaron a hacer investigaciones, que quién me lo había dado. Finalmente lo pasaron por una máquina, para el y no te cuento. Pero es que cuando tú llegabas, déjame hacerte esto, por si acaso no lo saben, cuando tú llegabas al Cayo Hueso, si tú no teníamos, claro, nosotros íbamos como el familiar, porque fue que entró el mundo, pero que tú no tenías un familiar, te metían en un avión y te mandaban que fue yo fui, o sea, esa noche ya Miami estaba lleno, entonces yo no iba a mandar a nadie con Miami. Me montaron un avión y yo con Miami en el avión. Arkansas, Fort Shaw. Wow. Y aquello fue. Mira, yo te digo, para mí eso fue la peor experiencia que yo he tenido cantando en Cuba. Porque ahí lo que había metido era presidio, o sea, ahí se vio presidio. Tú tenías un esposo que habían presos políticos, habían familiares, había una pila de delincuentes. Tú tenías a tu esposa, meterte al baño a bañarte y entrabas a vestir con ella a bañarte. Sin ningún problema. O no te bañabas o veías el caso que. Y entonces salvó la revuelta aquella famosa que llegó la Guardia Nacional y le cayó a palo a todo el mundo, hicieron un toque de queda y yo cogí esa puerta y empecé a americano. Y fui caminando por la cerca aquella con un policía militar, llamaron a un sargento, que el tipo me sacó
mismo día, el momento pasó por eso. Nosotros llegamos y no sabíamos nada, mi hermano. No sabíamos que había llegado de Estados Unidos, nada. Mi mamá estaba loca y mi papá igual. Y llegamos aquí, fuimos como unos cuantos días y nos mandaron a Nueva York, que era donde vivía mi abuela. Y ahí pasaron como 45 días, ¿no? Sí, pero lo que pasa es que no había teléfono en la base. Entonces yo puedo comunicarte como la semana y pico. Ellos fueron a la base y cuando el tipo me dijo, yo le dije, mira, yo creo que mi familia está afuera. Y él me dijo, señor, el señor se llama Sargento Arellano, México americano. Y él me dijo, yo mañana voy por Oklahoma. Si tu familia no está ahí, tú te vas conmigo. Y que le manden el pasaje. El tipo se portó y el señor. Estaban ahí, fuimos a comer un hamburger y comencé a vivir extranjera. Gracias a Raúl y a Alexis. Y bueno, ya para terminar, verdad, hace mucho tener aquí a alguien que promueve mucho la cultura. Miami, es el escritor del Mariel, como Luis de la Paz. Ya sabemos que Luis, aparte de una obra narrativa, es también el que dirige Aquí Viene de Turia, una vez al mes. Es también periodista, tiene una trayectoria periodística reconocida. Y yo creo que Luis no solamente nos puede hablar sobre su experiencia del Mariel, sino también sobre el Mariel ya culturalmente, ¿no? Aquí en el exilio, ¿no? Porque fue también editor de la revista Mariel, una revista literaria muy importante, donde también escribió Fernando Arenas, Fernando García Ramos, todos los escritores del Mariel, ¿no? Realmente el Mariel fue también una cantera de escritores y artistas, y yo creo que Luis puede hablar sobre ese aspecto, que es importante, porque ese término marielito, ¿no? Que ustedes lo sufrieron aquí, porque desgraciadamente se mandaron gente que no eran problemas realmente, que representaban a ese hecho, y lo hizo el castrismo a propósito para describir a la comunidad humana en el exilio. Pero realmente el verdadero logro los hechos demostraron que Mariel fue en general un aporte positivo del exilio cubano, y la cultura fue uno de los mejores aportes. Y Luis, primeramente, brevemente, háblame de esa experiencia tuya en Cuba, cuando decides tomar esa decisión, porque nunca te integraste a la cultura oficial, nunca publicaste en Cuba, tengo entendido, y cómo es que decides tomar esa decisión y después... Bueno, trataré de ser breve porque el tiempo ya se ha cortado un poco. Me gustaría hablar más que Nicolás y más que me ha hecho, no podré y eso me acompleja un poco. Me dice que verdad, que incontinencia verbal. Yo me alegro, mi experiencia, todo lo que se ha narrado aquí cada uno de los participantes, lo viví yo y lo vivimos mucho como protagonistas y como testigos de lo que estábamos allí viviendo. No tengo nada más que añadir sobre la embajada. También estuve en la embajada, salí, busqué a mis familiares y cuando regresé ya habían cercado aquello. Después con el tiempo logré irme cuando vieron aquellos lugares para que se presentara la gente, y la frase que tú recordaste, Fidel Castro, no lo queremos, no lo necesitamos, con el tiempo la entendí en su profundidad. No lo queremos aquí, lo necesitamos allá. Eso me hizo entender mejor el asunto del Mariel. También, y eso es lo que voy a hablar brevemente sobre mi experiencia en Mariel. Cuando llego a Cayo Hueso, soy un privilegiado, me llevan a Miami en avión, como le ocurrió y entonces a Raúl, y entonces me llevan para Fort Town en Pensilvania. Estoy allí durante un mes y medio, casi 2 meses, y estando allí en el fuerte, empiezo a ver lo que allí acontecía. Muchos presos, muchos delincuentes, enfermos mentales. Yo estaba en un área de hombres solos. Esos 2 meses yo no vi un niño, yo no vi una mujer, eran hombres solos que habían allí, y trae como consecuencia de que la convivencia es diferente.
estuve en ese tiempo observando lo que acontecía, escuchando historias personales de cada cual, y del mismo instante que yo llegué al fuerte, me di cuenta de que lo que yo estaba viviendo allí yo debería escribirlo en algún momento. ¿Y en este libro, Luis? Y ese El libro, testimonio sobre tu experiencia del exacto, pero aquí en el territorio al pie de la montaña, Memorias del Fuerte, es solamente mis experiencias en el fuerte. Ahí no se habla de Cuba en el sentido de toda la travesía, todo lo que pasé, sino es mi testimonio más el de otras personas que hablaban. Allí conocí a personas que vinieron de la cárcel y que habían sido presos políticos. Hay un personaje que a mí me impresionó mucho, que estaba en una litera al lado mío, que estaba lleno de cicatrices, y yo lo estaba mirando en una ocasión y él me dijo: tú ves todas estas cicatrices, son bayonetazos. Y me hizo la historia otro señor, un señor muy mayor, que cuando se fue, antes de irse, ya estaba en proceso para irse, cogió los colchones de la casa y los cortó con cuchilla para que no sirviera para nada, echó plomo derretido en la tubería de la cañería para destruir la casa. O sea, había personajes muy interesantes. Había uno que se llamaba Federico, un buen nombre, y contaba sus historias como asesino, las personas que había matado y por las cosas más insignificantes del mundo, pero era un ser monstruoso. Todos esos personajes, todas esas historias. Había uno que está al principio de la novela Testimonio, que le decían teléfono, pues lo pusieron cuando abrieron una barraca para que las personas pudieran llamar y comunicarse con su familia. Él era uno de los que estaba allí, porque hablaba algo de inglés, y un día me dijo, él en Cuba era un negro y se hacía pasar por guineano, porque había estado en Argelia estudiando cosas de petróleo y se hacía pasar por estudiante guineano, hablando un poco en francés, y se metía en lugares a buscar cosas, ropa, comida, etc. Y le digo en una ocasión: si yo nunca trabajé en Cuba, ¿cómo voy a venir a trabajar a esta hora? Entonces, ahí va tejiendo la historia de los personajes que nos tocaba, que yo me encontré. También me encontré personas maravillosas y encantadoras. Esa historia está en esa novela que es Al pie de la montaña, Memoria del Fuerte, que reúno la historia desde que yo llegué hasta que me monté en el avión que me trajo de regreso a Miami. Una vez incorporado a la vida de Miami, donde tú necesitas, cuando tú llegas desde la cama donde vas a dormir hasta la cuchara con la que vas a comer, estás completamente desamparado, necesitado de todo. Comencé a trabajar exactamente el día siguiente de llegar a Miami, empecé a abrirme paso de cero, como nos ocurrió a todos nosotros, con mayor o menor diferencia, pero nos ocurrió a todos, hasta que empecé a meterme en el mundo cultural. Ya visitaba las tertulias de Nancy Pérez Crespo, que ella tenía en la librería Civi en la 40. Y ya tenía quizás 30 algunos, no libros, pero algunos yo no traje absolutamente nada. Con el tiempo, José, que se había quedado en Cuba, él es otro como Mike, de los que quisieron irse y no pudo irse, y se quedó. Él fue mandando en carta muchas cosas, cuentos, poemas. ¿Ustedes dedican a gente que se llama La Marea? La Marea. Sí, es una revista que sigo en Cuba. Y José fue mandando. Fue mandando esos materiales, pero eran cosas de muy poca calidad, en el caso mío, sobre todo. No en el caso mío sí, no tenía mucha calidad, estaba comenzando. Y aquí me fui vinculando al mundo cultural y conocí a figuras importantísimas de la cultura que me habían precedido en el exilio y que yo algunos conocía de nombre, como Enrique Labrador Ruiz, pues se había publicado algunas cosas en Cuba, había oído hablar de Carlos Montenegro, pero nunca había leído ninguno de sus cuentos y mucho menos su novela Hombre sin Mujer. Conocí a Lidia Cabrera, de la cual también viene un referente, y varios escritores que estaban aquí, algunos habían comenzado a escribir, a formar su obra aquí. A final de cuentas, va pasando el tiempo, se integra la vida cultural, me integro a la vida cultural,
Otros escritores de Mariel también se integran a la vida cultural, unos aquí, otros en Nueva York, otros en California. Juan Roca, que ustedes lo conocieron, es de Mariel también, y allá fundó un teatro de la fama, y esa institución que hoy en día sigue activa y produciendo, hoy tiene una función con una obra dentro de Santiago, y en otras ciudades y en otros sitios fueron fomentando la cultura cubana de distintos ángulos. El Mariel fue un fenómeno político y social que devino por circunstancias no planificadas en un fenómeno cultural, porque de pronto convergen en Miami escritores, pintores, músicos, una serie de figuras de diferentes componentes de la cultura cubana que no nos conocíamos, incluso vivíamos en provincias diferentes, y de pronto estamos en Miami, estamos en un lugar de libertad, y surge el proyecto de la revista Mariel. La revista Mariel de alguna manera constituyó un enlace para unir a los que nos habían precedido en el exilio con los recién llegados. Entonces, por eso quizás el éxito de la revista Mariel consiste en gran medida, al menos lo tengo yo de esa manera, en que no fue elitista, no estuvo enfocada en los escritores del Mariel, sino en los escritores del exilio. Exacto, yo diría también que fue una revista que integró el exilio. Que no despreció a los escritores anteriores del exilio, como sucede muchas veces en la actualidad. Claro, en la actualidad, y también existía en el pasado, se creó un núcleo que tenía el objetivo de integrar la cultura humana, y así fue surgiendo. Se le dio el respeto que se le decía. Y se ganó el respeto ese que se ha ganado la revista, que salieron 8 números solamente en 2 años, y todavía, 40 años después, se sigue hablando de la revista Mariel. ¿Qué ocurre? Sigue los escritores de Mariel, los artistas de Mariel, ahí está un artista plástico, los artistas de Mariel seguimos produciendo, hacemos nuestra vida, vamos creciendo a nivel individual. El que es pintor pinta, el que escribe, el que hace teatro, el que compone. Y de pronto hay un mundo cultural que tiene el nombre Mariel, que está compuesto por personas que llegamos físicamente, no los que llegaron después un poco como él, o como José, y otros como estos de Santiago y Benavisa, que habían llegado en el año 59. Néstor Díaz Villegas y Esteban Luis Cárdenas, que habían llegado un poco tiempo antes. Yo cogí en el año 2020 y preparé un libro que es una recopilación de cuentos y poemas de Leandro Eduardo Campa, un escritor de Mariel. Sí, es Mariel físicamente. Y yo hice una recopilación de lo que los escritores del Mariel, y me refiero únicamente a los que vinimos en los barcos del puerto Mariel a Cayo Hueso, y en el año 2020, hasta el año 2020, esa recopilación me da que 31 autores, y siempre se me debe haber quedado algunos fuera, pero de mi investigación, 31 autores, hasta el año 2000 habíamos aportado al canon de la literatura cubana 260 títulos. Es una cantidad considerable, y no estoy hablando ni de pintura, ni estoy hablando de teatro, solamente de escritores, de literatura. Y yo, hoy en día, por supuesto, eso ha crecido. Todos hemos seguido escribiendo y creando nuevas obras. Pero hasta el año 2020, 31 autores, habíamos escrito 260 libros. Y yo creo que eso resume desde el punto de vista cultural, pero también desde el punto de vista social, y también desde el punto de vista de la lucha del individuo contra una dictadura que nos quiso silenciar, lo que demuestra que la creación está por encima de cualquier régimen político y de cualquier circunstancia. Y eso es lo que ha ocurrido a lo largo de estos años. Muchas gracias. El testimonio es muy bueno, y por supuesto revela también una cosa, que muchos de esos escritores que estuvieron con el Mariel, fueron escritores que estuvieron viviendo prácticamente la marginalidad. Bueno, de hecho, solamente 2 escritores, Reinaldo Arena y Reinaldo García Ramos, habían publicado en Cuba
No, el libro, Reinaldo Arenas, Celestino Tegalba y Reinaldo García Ramos, el libro de poesía Acta que publicó con el puente. Todos los demás nunca habían Los publicado. que habían publicado fueron después marginados también. En los años 70, como lo decía Ramos, Reinaldo Arenas. Todos fueron marginados por diferentes razones, pero es rica, la cultura cubana es rica. Y otro detalle que quiero recalcar, que yo creo que es importante, existe una extraterritorialidad de la literatura cubana. La historia de la literatura cubana del siglo XIX, la mayor parte de sus autores, una parte significativa de sus autores, escribieron en el exilio. Incluso Cecilia Valdés, la obra emblemática de la literatura cubana, la obra antiesclavista, la obra que se menciona como fundamental o fundacional de la literatura cubana, la escribió Cirilo Villaverde en Nueva York y la publicó. Así que hay toda una historia, Martí y muchos. Y esa extraterritorialidad de la literatura cubana se ha reafirmado desafortunadamente por todos estos 60 y tantos años de dictadura, producto de las circunstancias, pero la mayor parte de la literatura cubana, y en gran medida, modestia, aparte, como decía Daniel Fernández, la mejor literatura se ha hecho en el exilio, porque se ha hecho en libertad. Se ha hecho en libertad, eso es fundamental para ser artista y escritor. La libertad no puede creación verdadera. Cada vez que he visto que has hecho por el 45 aniversario de PEN del Mariel, porque Mariel es importante nosotros pasar por alto, porque no solamente es el hecho político, también por el hecho cultural. El hecho cultural y ya importante. primero que tú ya lo has mencionado muy bien, ¿no? Lo has expresado muy bien, la importancia cultural que tuvo el Mariel. Así que bueno, muy agradecido. No, yo no traje más copias. Está en Amazon, igual que el libro de Bueno, gracias a todos los que han participado hoy, le agradezco mucho a los participantes, a todos ustedes por su presencia. Quería antes de terminar el evento poner una canción, que yo creo que esa canción es la canción quizás que puede esa canción de May está aquí y que fue la canción, como dice Martita, que anunció este hecho, ¿no? Y que mejor forma de terminar el evento con esa canción. Con la canción emblemática, ¿no? Como Mujer no la flor. Y cantaba por